Cordial saludo, profesor. A continuación, a través de este video, me place explicar un poco sobre la historia de Colombia. En este caso, estaré explicando la tercera parte del documental Colombia vive 25 años de resistencia, que va desde el periodo de 1984 a 1989. Ahora bien, esta parte, titulada El Terror, no tiene este nombre solo por casualidad. Colombia, de hecho, en esta época vivió una de las etapas más oscuras de su historia moderna. Un tiempo donde la violencia se mezcló con el miedo y la esperanza por parte del pueblo. Un país que estaba dominado por todos los frentes, tanto la guerrilla, los carteles del narcotráfico, los grupos paramilitares e incluso una institución estatal que estaba muy pero muy debilitada. Las calles también se convirtieron en campos de batalla, la justicia fue silenciada y los medios de comunicación se resistían entre decir la verdad y enfrentarse a la muerte. Ahora bien, para brindar un poco más de contextualización, quisiera comenzar con qué pasaba en Colombia a mediados de los años 80. Tengamos en cuenta el cartel de Medellín. Porque sí, aunque podría sonar un poco repetitivo, entender este factor es bastante importante para comprender qué sucede después en los años siguientes con la historia de nuestro país. Bien, este cartel de Medellín, que estaba encabezado por Pablo Escobar, inició una guerra, una guerra indirecta o silenciosa contra el Estado colombiano. En lugar de silenciosa, cambiemos esa palabra por una guerra un poco discreta. Su principal objetivo era impedir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Y para lograrlo, utilizó no la violencia principalmente, sino el miedo como un arma bastante poderosa. Los jueces que firmaban órdenes de captura eran asesinados. Y los fiscales vivían bajo la amenaza y los periodistas, por supuesto, eran silenciados totalmente. Aquí fue cuando el país lloró la muerte de figuras valientes como lo fue Guillermo Cano Izaza, que era el director del diario El Espectador, que fue asesinado en 1986 por denunciar los evidentes vínculos entre el narcotráfico y la política. Esta muerte, la verdad que además de dolorosa, fue un golpe muy fuerte contra la libertad de prensa en Colombia. Por otro lado, otra parte de la historia que es bastante interesante, y es que más o menos en la fecha 6-7 de noviembre de 1985, es decir, hace 40 años exactamente, el grupo guerrillero M-19 irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia. Su objetivo era juzgar al presidente Belisario Betancur por no cumplir los acuerdos de paz, o al menos eso se tiene en cuenta. Para brindar un poco más contexto de este aspecto en específico, el presidente Belisario Betancur fue un presidente de Colombia entre el 82 y el 86 y durante su gobierno él intentó algo bastante importante, y era alcanzar la paz con los grupos guerrilleros, especialmente con la FARC y el M-19, que eran guerrillas bastante fuertes en ese momento. Hasta esa parte de la historia, Colombia ya llevaba décadas y décadas en conflicto armado, y él fue uno de los primeros mandatarios que habló abiertamente del diálogo y la negociación en lugar de seguir extendiendo la guerra. Y en 1984, Betancur firmó el acuerdo de la Uribe con la FARC, que establecía un cese al fuego para las guerrillas y la posibilidad de que estos guerrilleros crearan un partido político legal. En este caso se llamaba la UP, la Unión Patriótica, que de hecho todavía existe, para participar en la vida democrática. Sin embargo, este proceso fue un rotundo fracasó rápidamente, y muchos de los guerrilleros o los vinculados con la UP fueron asesinados drásticamente, lo que se considera uno de los episodios más trágicos de la historia política del país. A los vinculados con la UP, a estos guerrilleros, lo que los mantenía unidos era la búsqueda de una transformación política y social, y la oposición al sistema tradicional que consideraban un sistema injusto y excluyente. Sus ideales no eran malos,
Por eso, aunque la UP surgió de las FARC, personas cercanas al M-19 o de las otras corrientes de izquierda también apoyaron este proyecto, porque veían en él una oportunidad de hacer política sin violencia. A lo anterior se lo conoce como la toma del Palacio de Justicia, que duró casi 2 días, donde los insurgentes, es decir, la guerrilla, mantuvieron como rehenes a los magistrados, a los funcionarios e incluso a los civiles. La respuesta del ejército, si bien fue inmediata, también fue devastadora porque hubo tanques, fuego, casi que destruían el edificio, ¿no? O por completo. El resultado fue una tragedia nacional donde se tiene registro que murieron 89 personas, entre ellas los 11 magistrados de la Corte de Justicia. Muchos otros cuerpos nunca fueron identificados y varios desaparecieron sin dejar rastro. El palacio, que se tiene como un símbolo del derecho, pues se convirtió en ruinas en ese momento y fue un recordatorio del colapso en la democracia colombiana. Además, apenas unos días después, es decir, el 13 de noviembre de ese mismo año, la naturaleza también desató su furia, porque el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción, provocando también una avalancha que sepultó al pueblo de Armero, donde más de 25.000 personas murieron, y entre ellas se recuerda mucho a la niña llamada Omaira Sánchez, la cual pues se tiene como un símbolo de esa tragedia, porque se captó bastante lo que fue su imagen atrapada entre los escombros. Fue bastante devastadora. La otra cara de la moneda, es decir, lo que estaba pasando mientras lo anterior también ocurría, era lo siguiente. Lo que pasa es que en las zonas rurales, los terratenientes y narcotraficantes estaban financiando la creación de los famosos grupos paramilitares bajo la excusa de defenderse del comunismo. Estos grupos emprendieron pues su campaña de asesinatos y lo que conocemos como el desplazamiento forzado. Uno de los crímenes más atroces de estos paramilitares y narcotraficantes fue el exterminio de la UP o la Unión Patriótica, como lo mencioné anteriormente. Más de 4.000 militares fueron asesinados, tanto alcaldes, concejales, líderes sociales y hasta 2 candidatos presidenciales. Con este exterminio pues quedó más que claro que en Colombia la violencia no tenía un solo lado, es decir, venía de todos lados, de quien menos te lo espera. Ya a finales de la década de los 80, pues lo que ocurría era básicamente lo mismo: atentados, asesinatos, e incluso los narcotraficantes empezaron a usar bombas y carros cargados de explosivos para ir sembrando el pánico en la sociedad. Incluso en 1989 también fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, que fue un símbolo de lucha contra el narcotráfico y la corrupción durante sus años de vida. Y bueno, este periodo, el terror, dejó al país bastante herido. A pesar del miedo, pues surgieron movimientos ciudadanos como defensores de los derechos humanos, periodistas, jóvenes que comenzaron a exigir justicia y paz. Este dolor, como lo mencioné hace un momento, pues se transformó lentamente en una búsqueda de recordar y de reconciliarse, tanto víctimas como victimarios. Aunque el Estado perdió control durante muchos años, la sociedad civil siempre empezó a resistir de una forma silenciosa, con la esperanza de reconstruirse. Para finalizar, la parte 3 de este documental pues deja muy en claro cómo vivió el pueblo la violencia por parte de los paramilitares, los narcotraficantes y la guerrilla, y también cómo se manifestó esa desconfianza por parte del pueblo hacia las entidades gubernamentales. Recordar todos estos sucesos pues no está de más, no está para abrir viejas heridas, ni mucho menos, sino para reconocer que estos recuerdos pues son la única forma de sanar un país tan destrozado. Porque un país que enfrenta su pasado es un país que construye paz en el futuro. Muchísimas gracias por su atención.